La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy solo me ves a mí, pero no vengo sola, porque te traigo a Donald Winnicott. ¿Qué tal? ¿Te suena? ¿Lo conoces? Bueno, fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés que al mundo de la infancia le ha aportado muchísimo conocimiento para poder entender a los niños. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tenías el típico muñeco, el típico osito, normalmente un conejo, un oso con las orejas grandes, las orejas largas, con el que dormías, olía a casa, olía a mamá, estabas todo el rato, lo llevabas todo el rato de la mano, jugabas con él, si te lo quitaban y lo metían a la lavadora, era un drama horrible? Igual lo adorabas, que le dabas mamporrazos con el suelo y lo lanzabas lejos. Es probable, es muy probable que sí que lo tuvieras. Bueno, pues esto es el objeto transicional. Y el objeto transicional es un concepto que nos trajo Winnicott y que, como te decía, nos ayuda muchísimo a entender a los niños. Como te decía, normalmente es un muñeco, pero también puede ser una tela, puede ser una gasa de algodón, y esto ya nos une más a los bebés. Y realmente lo que ayuda este objeto es, como bien dice la palabra, hacer la transición. Le ayuda en la separación del objeto madre, le ayuda en la separación, en la individuación al bebé y al niño de esta etapa que es más fusional con la persona de referencia, con la figura de apego principal, para poder ser más autónomo y poder separarse con más seguridad. Cuando todo esto está controlado y está construido desde la seguridad, llega un punto que un día, el niño suelta el muñeco, ya no lo quiere, ya no le interesa. ¿Por qué? Porque ya no necesita hacer esta representación del objeto materno, del objeto madre, del otro que necesita todavía incluir dentro de sí para poder estar seguro en la ausencia. El objeto transicional cumple 3 funciones principales que es importante saber. La primera, como te decía ahora, es reasegurar la ausencia. Con ello, lo que hace es cuando el bebé tiene el objeto, en esta angustia, en esta tensión que vive cuando su figura de referencia ya no está en ausencia, pues entonces puede hacer una representación, puede volver a traer a la figura a través de todo lo sensorial, también a través del tacto, del olor, como te decía, ¿vale? Luego también prepara la función simbólica. Vuelvo otra vez, representa a la madre. ¿Por qué? Y aquí te hago reflexionar. Si el objeto principal de apego, la persona principal de apego estuviera siempre presente, el niño no lo necesitaría, no necesitaría representar. Y aquí es curioso, porque cada vez los niños, cada vez menos tienen un objeto transicional, cada vez menos tienen este dudú. Entonces, a mí me da que pensar, ¿no? Decir, bueno, realmente cuánta ausencia o cuánta presencia excesiva, ¿no? Y porque muchas veces yo pregunto a las familias y me dicen, no, pero se lo hemos dado, pero no lo quiere, no lo coge. Y yo me pregunto, ¿no lo quiere o no lo necesita? Porque realmente no tiene ausencia. Es muy importante que podamos pensar en esto. Y la tercera función que cumple es la de ser víctima. ¿Por qué? Porque le permite al niño desdramatizar la pulsión agresiva que a veces nos genera el propio amor. La pulsión agresiva de amar. Y a veces los niños esto lo hacen de una manera violenta. Entonces, si yo puedo tener un objeto al que, pues esto que te decía antes, ¿no? Al que puedo golpear, al que puedo morder, al que puedo abrazar muy fuerte, pero lo puedo desdramatizar porque sé que no le estoy haciendo daño a nadie, pues entonces no siento culpa. Estoy sintiendo esta pulsión de cuánto te quiero, pero no te estoy haciendo daño porque se lo estoy haciendo al objeto. Por esta parte permite soportar la espera. Al bebé le permite soportar la espera en lo que tiene que ver con las interacciones precoces. Más que con las interacciones precoces, le permite soportar la espera que tiene que ver con las necesidades básicas de supervivencia, ¿vale? Con el cuidado, con el cambio de pañal, con el baño, con la alimentación, con el dolor, ¿vale? Entonces esto es muy importante también. Hay muchas escuelas que no dejan a los niños entrar con los objetos transicionales.
Hay muchas escuelas que no, y es cierto que las escuelas tienen unos encuadres, las aulas tienen unos encuadres y que si todos los niños llevaran su objeto, pues quizá, bueno, pues el encuadre sería un poco más complicado porque habría más conflictos, etcétera, etcétera. Pero es que hay niños que no se pueden despegar de este objeto hasta pasado mucho tiempo. Entonces, qué interesante, ¿no? Si este objeto representa a la mamá o representa al vínculo primario, ¿qué nos está diciendo este niño de lo que no está pudiendo vivir con seguridad y con placer de este proceso de separación? Winnicott también nos aportó, no sé si te acuerdas de aquel vídeo desde el Camino de Santiago, en el que yo te decía no te dejes sola, no te dejes solo, y ahí hablaba del self, también del self y del falso self. Eso es algo que también nos trae Winnicott, y él también nos habla de cómo los niños conforme, bueno, tienen un self original, tienen una personalidad original, y cómo conforme van creciendo se tienen que generar un falso self que les ayude a poder gestionar los conflictos del día a día. Y eso también es interesante, ¿no? Como luego también nosotros nos tenemos que crear y nos tenemos que construir como un ego, un personaje que nos ayuda a estar en los diferentes contextos en los que nos movemos. Te lo lanzo y te lo dejo para que reflexiones como siempre. Y ya sabes, termino como siempre, que podría estar horas hablándote de Winnicott, porque además es muy interesante leerle, es muy fácil leerle. Te voy a dejar en las notas del podcast algo de biografía para que puedas leer bibliografía interesante. Espero que estés muy bien, te sigo viendo, te sigo escuchando, te sigo sintiendo en el resto de episodios y te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala ESICO. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.